Sí. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a ver el tema número 5 de nuestra serie, Conociendo la Voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a ver, el tema de hoy es, la voluntad de Dios es nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Que la voluntad de Dios primeramente es que todos vengamos al arrepentimiento. Y es importante, hermano. Mire, cuando escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, es importante que nosotros prestemos atención, que nosotros hagamos nuestra la palabra, la recibamos con agrado y después que seamos obedientes a la palabra. Porque todo lo que aprendemos no sirve de nada si no somos obedientes. Por eso Dios demanda de nosotros obediencia. ¿Se acuerda? Hace poco hablamos acerca del tema y recuerdo que hablábamos acerca de que Dios le reprocha al pueblo de Israel y le dice: estoy cansado de sus holocaustos, harto me tienen con sus sacrificios. Ya no quiero más holocaustos ni más sacrificios, dice, sino su obediencia es lo que quiero. ¿Qué le digo con esto, hermano? Que podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, creyendo agradar a Dios. Y no estoy diciendo que está mal que hagamos cosas para Dios, es parte de. Pero Dios se agrada, hermano, de que lo que hacemos lo hagamos con la actitud correcta, con las motivaciones correctas, y que nosotros, en las áreas que Dios vaya tratando con nosotros, en lo que ya sabemos, vayamos dándole respuestas a Dios, vayamos siendo obedientes, ¿sí o no? Nosotros los que tenemos hijos lo hemos experimentado, ¿verdad? Nos da gozo. Cuando está bien pequeñito el niño, ¿verdad? Y está un papel tirado y le dices: hijo, levanta el papel y tíralo a la basura. Se goza uno cuando el niño va, lo hace y lo tira, y uno hasta le aplaude, ¿sí o no? Sí. Imagínense Dios diciendo a nosotros, ¿verdad? Hijo, cambia tu carácter, ya deja de ser tan corajudo. Ya deja de ser tan explosivo. Y usted escucha y sabe que Dios está tratando con usted, y usted sigue de rebelde, y usted sigue, es que así nací. Y luego le queremos poner a Dios como excusa, diciéndole: es que así era mi abuelo. No, y dice mi mamá que mi papá también. O sea, empieza uno a decir, se parece a su papá. No, nos tenemos que parecer a Jesús. Jesús tiene que ser el ejemplo para nosotros. Nosotros no podemos seguir culpando a los demás de nuestros problemas, de nuestros errores. Mira, llega un momento en que Dios, cuando ya tenemos la mayoría de edad, cuando ya entendemos, incluso antes de la mayoría de edad, cuando ya entendemos, ya Dios trata directamente con cada uno de nosotros. Y entonces nosotros ya estamos como delante de Dios y le tenemos que empezar a dar respuestas a Dios. Ok, así era mi abuelo, así era mi papá, pero yo voy a ser diferente. Así es. Porque yo voy a buscar agradar a Dios, no a los hombres. ¿Sí o no? Sí. Mateo 21, 28. Había una situación ahí que vamos a estudiar entre los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Fíjense cómo Mateo 21, 28 es una parábola. Se llama la parábola de los dos hijos. Está bien interesante. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Él le dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Padre, te damos gracias en esta tarde, oh Dios, por tu presencia en este lugar.
que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, dándonos entendimiento, Señor, y también convicción, Señor, de cuál es tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser obedientes a lo que ya sabemos. Pero necesitamos, Señor, que seas tú con nosotros, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos cada día. Úsame, Padre, conforme a tu propósito. Sé tú hablando a través de mí. No permitas que hable el hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo a través de tu siervo. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar detenidamente esta parábola porque es bien interesante, mire, cómo Dios nos muestra aquí el corazón de unos y de otros también. Entendemos que los primeros a los que le dijo, ¿verdad?, eran la gente pecadora, los publicanos, gente que, como nosotros, en un momento alguien nos habló del Evangelio y dijimos, no, eso no es para mí. Pero sin embargo, después el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y dijimos, bueno, realmente reconozco que lo necesito. Y te arrepientes y vienes a los pies de Jesús y hoy estás sirviéndole al Señor, ¿sí o no? Pero quizás hubo gente, hermano, que incluso ellos tenían su religión, se portaban mejor que tú. Y alguien les habló de Cristo, les habló del Evangelio y dijeron, no, yo ya tengo mi iglesia, yo tengo mi religión. Yo sí creo en Dios, yo hago todo y no es cierto. Dijeron que sí, pero no hacen. Sino que ellos buscan una religión que se acomode a como ellos quieren. Es decir, yo sigo a Dios, pero a mi manera. ¿Ha escuchado esa frase? Yo voy a la iglesia cuando yo quiera, como yo pueda. Yo doy lo que quiera y cuando pueda. O sea, acomodan a Dios a su conveniencia. Y ellos dicen que sí. Y ellos creen que van al camino al cielo. Sin embargo, Dios los reprueba. Y aquellos que quizás como yo dijeron no, y varias veces te decían vamos, no. Pero un día llegamos a sentir esa convicción, esa necesidad de Jesús, esa necesidad de una vida nueva. Y entonces dijimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Así es. Y hubo un verdadero arrepentimiento. Y por eso dice el Señor, esos, los que ahorita los ves y los menosprecian porque no valen nada para muchos, esos son más seguros que un día vayan a entrar al reino de los cielos que aquellos que creen que son justos en su propia opinión, que no necesitan de Dios. El 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Número 1, hermanos, debemos de entender una cosa, lo que hemos sido llamados por Dios, Él nos ha escogido para trabajar. ¿Para qué nos escogió? Para trabajar. Si usted ve la mayoría de los hermanos que aquí vienen a la iglesia, la mayoría, hermano, en algo trabajan en la obra del Señor. Son pocos los que definitivamente se la pasan sentados. Y yo sé que algunos están en el proceso, pero deben de saber que Dios nos ha llamado a trabajar. Y no a trabajar mañana, fíjate, Él le dijo, hijo, ve hoy. ¿Cuándo? Hoy es el día, dice el Señor, a trabajar en mi viña. Entiéndase, la viña es un tipo del reino de Dios, de la iglesia, del lugar donde nos congregamos. En San Juan 15:16, ahí se lo van a poner para que no lo busque, yo se lo leo, dice, no me elegisteis vosotros a mí. Mira, es hablando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Algo que debemos de tener claro, hermano, nosotros no fue que buscábamos a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros. Nosotros somos los que estábamos perdidos y necesitábamos de un Salvador. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él dice, yo los elegí a ustedes. Y dice Él, y os he puesto. ¿A dónde nos ha puesto, hermano? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que vayáis. Tenemos que ir. O sea, no es estar nomás sentados, tenemos que ir. Es una acción de levantarse y decir, voy a ir a buscar a aquel que necesita saber de Dios.
Yo estoy aquí porque alguien se levantó y fue y me habló del Señor. ¿Sabían eso? O sea, yo no es una cosa que de repente yo me paré un día y dije, tengo unas ganas de ir a conocer el Evangelio y de escuchar la palabra. No. Alguien se levantó y me vio y dijo, Luis, tú necesitas a Jesús. Jesús puede cambiar tu vida. Yo creo en Dios, sí, pero Jesucristo es el único que te puede salvar. Y eso fue lo que me motivó a reflexionar en mi vida. Y empecé a buscar un lugar donde se predique el Evangelio. Pero fíjense, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es bien interesante, hermano. Pónganme atención, porque esto es un error que a veces cometemos. Nosotros creemos y decimos, ok, aquí dice eso y yo así lo creo y está bien, en cierta forma sí, pero cuando uno ya es hijo de Dios, cuando Dios nos ha elegido y nos ha puesto ya en el reino, Él cambia nuestro corazón. Entonces nuestros deseos ya son los deseos de Dios y empezamos a pedirle, Señor, yo no puedo cambiar mi carácter, Señor, necesito que me ayudes. Yo sé que tú puedes, Señor. Yo no quiero ser grosero con mi esposa, yo no quiero tratar mal a mis hijos. Y he tratado de cambiar, pero yo solo no puedo. Por favor, ayúdame. Y ahí usted le puede decir, su palabra dice que todo lo que yo le pidiera en su nombre, usted me lo dará, usted me ayudará. Ve que el deseo de cambia. Imagínate un hombre egocéntrico, un hombre abusivo, un hombre pues que no tiene corazón para tratar a su familia o responsable. Y orándole a Dios porque le dé un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro. O sea, es algo que no va, pues no es un corazón realmente puesto en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y eso es un indicio de que no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Todavía no ha llegado ese arrepentimiento verdadero. Entonces dice, respondiendo él dijo, no quiero. Pero ¿qué hizo después? Arrepentido fue. En Lucas 3:12 dice la palabra que vinieron unos publicanos para ser bautizados. Los que dijeron no quiero, pero después fueron. Esos publicanos, ¿se acuerdan que le llamaban también o pecadores? Eran hombres que se dedicaban a cobrarle los impuestos al pueblo, pero abusaban de su cargo y obviamente les cobraban unas cantidades muy grandes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, a Roma le tenían que dar lo que le correspondía y lo que ellos cobraban extra era para ellos. Entonces abusaban de la gente no los quería. Entonces, pero sin embargo dice que cuando escucharon el Evangelio, esos que no querían y le cortaban la vuelta, cuando escucharon a Juan el Bautista hablándoles de que había uno que iba a venir, ellos se arrepintieron y fueron con Juan para ser bautizados y le dijeron, fíjese, maestro, ¿qué haremos? Mire, ahí está una evidencia, hermano, cuando alguien realmente se arrepiente. Primeramente pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya creí en Dios, pero ahora ¿qué sigue? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya nomás, pues no, nada, ya eres salvo, ya vete bien, que Dios te bendiga. No, ellos sabían, hermano, que ellos ya habían decidido arrepentirse, se bautizaron, pero después dijeron, ¿qué haremos? Y Él les dijo, fíjense, no exijan más de lo que está ordenado. ¿Se acuerdan que le dije que hacían? Abusaban de la gente, les cobraban el doble de impuestos. Sí. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Muy difícil que en México, ¿verdad?, estas palabras las policías las atesoren y digan amén. O sea, es muy difícil para ellos. Pero Él les está diciendo, esto es lo que Dios quiere que hagan. Esta es la voluntad de Dios. Si ustedes realmente se han arrepentido, tienen que empezar a dar frutos de que ya hay un cambio en nuestras vidas. Hermano, la gente, ya les he dicho y se lo repito, la gente está cansada de oír palabras. Mujeres están cansadas de oír palabras. Sí.
quieren hechos. Pero también nosotros los hombres, también los varones, estamos cansados de decir, ay mi amor, te amo mucho, sí, pero no me atiendes, demuéstramelo. Dios también quiere de nosotros respuestas. Si lo amamos, amén, vamos a darle respuestas, vamos a buscar qué es lo que Él quiere. Entonces, no hagas distorsión a nadie ni calumnies. La calumnia es pésima. Hablar mal de alguien, que algo que no es verdad, y pésimo. Aunque sea verdad, no tiene por qué. Si me explico, tenemos que ver lo que Dios dice. Contentaos con vuestro salario. Y acercándose al otro, fíjese, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí. Eso bueno lo que los fariseos y desde que le dieron la ley dijeron, amén, nosotros sí vamos a cumplir toda la ley. Es más, nosotros le vamos a poner el ejemplo a todos de cómo se debe de cumplir la ley. Y dijeron, sí Señor, voy. Pero no fue. Fíjese, en Mateo 3, versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ya ven, ahí van, ellos también querían ya bautizarse. Pero él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, realmente ellos no creían que necesitaban arrepentirse de nada. Ellos se creían justos en su propia opinión. Pero Juan los balconeó y les dijo, no, ustedes raza de víboras, ustedes nomás creen que esto es juego, creen que nomás es venir para aparentar y engañar a la gente que ustedes son muy santos, que ya se arrepintieron. No, porque sus hechos, hermano, sus hechos los delataban. Acuérdense que el Señor dijo, por los frutos vamos a conocer los que verdaderamente son de Dios, ¿sí o no? Entonces le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y fíjese el reclamo que les hace en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. ¿Qué pasaba? Pues ellos eran descendientes judíos, descendientes de Abraham. Y ellos por el simple hecho de ser judíos, ellos decían, nosotros ya la hicimos. Nosotros ya somos hijos de Dios y vamos directo al cielo. Y no es cierto, hermano. Nadie porque nazca en una iglesia que nacieron ya estando nosotros dentro del cristianismo, no son automáticamente cristianos. No porque alguien venga a la iglesia, ya decimos, él es un cristiano porque viene a la iglesia. No, hermano. Un cristiano es alguien que realmente ha entendido su posición delante de Dios, que ha entendido que es un pecador perdido, que necesita arrepentirse. Entonces el 10 le dice, fíjese, el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Y el 10 les dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo mundo, mire, todo mundo puede decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y nadie lo va a negar, nadie le va a decir lo contrario. Pero Dios es el que escudriña los corazones. Y al final de cuentas, Él va a ver la obediencia de cada quien. Él va a ver cada quien su corazón. Y Él va a decidir quiénes realmente, hermanos, quiénes realmente son de Él. Y los que no estén dando fruto los va a tener que cortar y echarlos al fuego. Fíjese, en Mateo 23:1, Jesús también le dice a sus discípulos que los escribas y los fariseos decían mucho, pero ellos no hacían. Era como aquellos pastores que le ponen carga a sus fieles, ¿verdad? Bien pesadas, pero ellos no las cargan. Ahí está el pastor que le dice, tienen que ayunar por toda la semana en ayuno, nada de comer, nada, para después de las 4. Y lo visita, le cae como a las 10 y tiene su platote de fruta. Ay, ¿cómo ayunas? Y ya, pues sí, pues te la cambia. Dice, no, es que yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. No, o sea, no es así, hermano. Yo no le voy a decir a todos, nos vamos a poner en ayuno 8 días. Yo les tengo que enseñar, hermano, qué consiste el ayuno, por qué es necesario, y Dios tiene que poner a cada quien el querer como el hacer. Si Dios trata conmigo y me dice que yo ayune, pues voy a ayunar yo.
Pero también ustedes, es su relación con Dios, y Dios va a tratar con cada quien. Pero fíjese, el 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Qué vergüenza, ¿no? Imagínense qué vergüenza para nosotros los pastores o los que predicamos el evangelio, que venimos y les decimos a ustedes lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero cuando nosotros salimos de aquí, hacemos y deshacemos como nosotros queramos, no hacemos lo que le dijimos a ustedes. ¿Eso cree usted que a Dios lo podemos engañar? ¿Usted cree que nosotros nos podemos burlar de Dios? No, hermanos, esto es algo serio. O sea, el compromiso es grande delante de Dios. Nosotros somos los primeros que tenemos que aplicar la palabra a nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que ustedes también, pues de una o de otra manera sabemos que el principal ejemplo es Jesús. Pero también nosotros, los que nos paramos aquí delante de ustedes, pues también las miradas están sobre nosotros, ¿sí o no? Pero esto decían, pero no hacían. Fíjense, el 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Fíjense, para ser visto por los hombres. Ellos querían darle gusto a los hombres. Ellos querían quedar bien con la gente. Mire, ellos decían, alguien te decía, me peleé con mi hermano. Llegaban alguien a pedirle un consejo: me peleé con mi hermano y estoy muy enojado con él, no quiero volverle a hablar. Y ellos te decían: no, la ley dice, tienes que perdonar. Y sí, es cierto eso. Y sí es bueno, eso dice, háganlo. Pero ellos estaban odiándose entre ellos. Ellos no podían perdonar a los que no pensaban como ellos. Ellos no podían perdonar a los que no creían como ellos. Ellos estaban llenos de odio, de envidia, ¿sí o no? O sea, ellos decían: ama a tus enemigos, porque así dice la ley. Sí, pero ustedes no se aman ni ustedes mismos. O sea, ellos decían una cosa, pero no la hacían, para que me entiendan. Ellos te enseñaban y te decían: no es bueno robar, no deben de robar. Pero ellos robaban a la gente, como muchos pastores el día de hoy, que abusan de la buena fe de las personas y le dicen y les enseñan que la Biblia dice que no deben de robar, pero ellos roban a la gente. Y lo roban descaradamente, hermano, en el nombre de Dios, en el nombre de la palabra. Pero eso es mayor condenación. Amén. Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién debemos de buscar? ¿El favor de los hombres o el de Dios? El de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted asegúrese, hermano, cuando hace algo que está agradando a Dios. ¿Qué importa si a lo mejor las personas que están a su alrededor no les gusta? Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, y Dios le dice: vaya y hágalo. Y a lo mejor su familia dice: ¿cómo te fuiste a humillar con esa gente? Tú no tenías que haber ido. Si no, es que no quiero agradarte a ti, quiero agradar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, lo que la gente diga no importa. Nosotros no nos vamos a guiar por eso, nos vamos a guiar por lo que Dios quiere. Entonces, si Dios te dice perdona, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Pero igual si Dios te dice ve, pide perdón, pide perdón. Lo que tenemos que nosotros desear y buscar siempre es agradar a Dios. Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquellos que dijeron que no al principio, pero después se arrepintieron. Esos que reconocieron que estaban mal, que no se sentían dignos de estar delante de Dios. Esos van a entrar primero que aquellos que se creen perfectos, se creen santos, creen que no necesitan de ir a una iglesia o de buscar el consejo de Dios, porque creen que lo saben todo. El 32 dice: porque vino a nosotros Juan
en camino de justicia y no le creísteis. Vaya conmigo a Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, ¿está conmigo? El fariseo puesto en pie, ¿ya encontraron? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow, qué humilde, ¿verdad? Se quedan así como que wow. Es un fariseo, un religioso, alguien que se creía que agradaba a Dios con todo lo que hacía. Pero acuérdense que ellos todo lo hacían externamente para ser visto por los hombres. Y el punto aquí, hermano, que nosotros debemos reconocer que nosotros no merecíamos nada, que todo lo que hacemos, lo que tenemos, es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios. Y que ahora nosotros, todo lo que hacemos, buscamos hacer, es con el deseo, el único propósito de agradar a Dios. En el versículo 12, perdón, el versículo 13 dice: mas el publicano, o sea el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, la diferencia de un religioso y alguien que reconoce que está mal: el religioso cree que no necesita de nadie, y el que reconoce que está mal, pues se humilla delante de Dios porque quiere cambiar, quiere estar mejor. Amén. Y él le dice: vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, ni aún viendo las obras que Dios hacía, ni aún viendo cómo muchos, hermanos, Dios está transformando la vida de muchos, aún así ellos no creían al Evangelio. El Señor el día de hoy nos hace la misma pregunta a nosotros. O sea, realmente nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, hemos visto cómo Dios ha transformado vidas, cómo lo que para muchos quizás ya no valíamos nada, hoy Dios nos ha dado un valor, Dios nos ha dignificado, Dios nos ha dado un nombre, nos ha dicho: ustedes son reyes y sacerdotes. Los que andamos muertos en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida. ¿Cómo no vamos a estar felices? Pero esa gente, hermano, no obedecían, pero se paraban en las esquinas y así los oían, decían: Señor, Señor. Alzaban sus manos al cielo y clamaban a Dios y oraban y hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Pero Jesús les responde: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿cuál es el punto, pues? Dices que soy tu Dios, dices que me amas con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón, pero mis mandamientos no son gravosos. Lo que yo te estoy pidiendo no es algo imposible de hacer. Sin embargo, no me obedeces. Entonces, ¿cómo me llaman Señor? ¿Cómo me dices que soy tu Señor y no me obedecen? Si se acuerdan, en la antigüedad, las mujeres, cuando se unían a su hombre, ellas siempre le llamaban mi Señor. Y el hombre tenía la autoridad tan en su casa que cuando él le decía: necesito que hagan algo, ella decía: sí, mi Señor, obedecían. Pero el Señor, el hombre de la casa, también era un hombre que demostraba con su testimonio, que demostraba con sus hechos, que verdaderamente era un hombre guiado por Dios, no por sus emociones. Por eso le creían, por eso lo obedecían. Nosotros sabemos que Dios es sabio. Lo que Dios nos pide es por nuestro bien, ¿sí o no? Porque Él quiere lo mejor como nuestro Padre para nosotros. Si decimos que Él es nuestro Señor, entonces tenemos que obedecer a nuestro Dios. Hay un conflicto grave en nosotros, hermano. Es bien difícil, pero lo que más nos molesta a veces de nuestros niños, nosotros lo hacemos con nuestro Padre también. ¿Sí me explico?
¿Cómo no? Si yo sé, yo tengo niños también. Yo me acuerdo mucho que a mí algo que me molestaba es como que me vieran la cara de tonto, decía yo. Yo le dije, hey, nos vemos aquí a tales horas, a las 3 de la tarde con alguien. Y yo le decía, por favor, trata de llegar temprano. Y yo me iba manejando rato, largo, y llegaba. Y daban las 3, las 3:30 y no llegaba la persona. Yo me digo, pero ¿por qué no me hablaste y me dijiste que no ibas a venir? Me hubiera ahorrado el viaje. No, es que la verdad se me olvidó. No, a mí me molesta que me agarren de tonto, que juego. Entonces, yo esto lo traigo a mi vida y digo, igual Dios se molesta conmigo. Cuando Dios me dice, ya, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que solo las palabras que sean de edificación, que sean de bien para alguien. Y vuelvo al rato y se te sale una mala palabra y dices tú, ¿por qué no puedo decirle, sí Señor, lo que tú digas? O sea, si es para bien de que te voy a agradar a ti, de que esto es algo que te va a glorificar a ti. Porque ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Poner en alto el nombre de Dios. Y si usted quiere saber cómo va a poner en alto el nombre de Dios, es obedeciendo al Señor. Así es. Fíjese qué tremendo. Fíjese, Dios, algo bien interesante, en Éxodo 23:20, le habla al pueblo de Israel. Y fíjese lo que le dice. Éxodo 23:20, vaya conmigo. ¿Están ahí? Éxodo 23:20. Creo que yo lo tengo en lenguaje actual, pero escúchenmelo y síganlo ahí si quieren nada más. El 20 dice, Dios también les dijo, yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. ¿Cuántos saben en la Biblia cuando habla del ángel de Jehová? ¿A quién se refiere? ¿A quién? ¿A Jesús? Jesucristo. Ese es el que siempre va a aparecer ahí como el ángel de Jehová. Siempre que aparezca un ángel y alguien se postra y él lo deja que lo adore, es el Señor Jesús. Pero cuando es un ángel otro ángel no permite la adoración. Ahí va a ser una señal para que ustedes se den cuenta. Pero fíjese, el 21 dice, entonces dijimos que es Jesús, ¿verdad? Fíjese el 21 lo que dice Dios, obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Ahí se aclara más. Él los castigará si no le obedecen. Diga, ouch. Fíjese, el mismo Dios que nos ama y que nos da vida y que nos da todo lo que le pidamos, pues también si no obedecemos nos va a tener que dar lo que merecemos. Y usted me va a decir, pastor, pero pues Dios es un Dios de amor. Sí, pero Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Dios al que ama, disciplina y corrige al que recibe por hijo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí o no? Tenemos hijos, los amamos mucho. ¿Y por eso los vamos a dejar que hagan lo que quieran? No. El verdadero amor se demuestra poniéndole disciplina, enseñándoles a que deben de hacer las cosas que Dios ha ordenado. Amén. Entonces yo creo, hermano, y estoy seguro que lo que Dios más anhela de nosotros como sus hijos es que caminemos en obediencia a su palabra. Entiendo que nadie es perfecto, ni nadie quizás puede decir al 100%, hermano, pero hay veces que somos demasiado, como decir, Dios hasta nos mira como muy niños a veces, en cosas tan simples que ya deberíamos de tener bien. Seguimos a veces dándole, ahora sí que reprobando. Y es donde nosotros tenemos que trabajar, hermano. Es donde nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón, pedirle a Dios que nos ayude, hermano, a caminar en obediencia a lo que ya conocemos. O sea, es tan fácil. O sea, bueno, suena fácil, ¿verdad? Decirlo. Pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entiéndase.
Todo lo que hagamos y podamos es para la honra y gloria de Dios. Entonces debe de ser en las fuerzas del Señor. ¿Cree que sí podemos? Claro que podemos. ¿Quiénes van a beneficiarse con nuestra obediencia? Primeramente Dios va a ser glorificado, pero después, hermanos, vamos a ver los frutos. ¿Usted quiere tener hijos obedientes, sí o no? ¿A poco no le molesta y a veces lo avergüenza a sus hijos? Cuando usted le dice, hijo, haz esto, y te mandan por un tubo y salen corriendo y se burlan de ti. Y Dios lo permite, hermano. Es como diciendo, exactamente lo que tú haces conmigo. Es exactamente lo que tú haces conmigo. Es como si te digo esto y te digo y te vuelvo a decir y tú dices, ajá. Imagínate, Dios sacó a su pueblo de Israel, le dijo, quiero que dejes salir a mi pueblo de aquí de Egipto. Sacó el pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel, para que me adoren, para que me sirvan, ¿sí o no? Sí. Para que se congreguen juntos todos como un pueblo para adorarme, está claro, lo viene diciendo toda la palabra, todo nos enseña en el libro de Hebreos. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, desde antes ya había gente que tenía por costumbre y siempre Dios ha dicho, este es lo que yo quiero, obedezcan en eso. Y a veces, wow, uno dice, ¿qué parte no entendemos? Hermanos, le digo, y esto es sin el afán de molestar, nosotros, todo lo que ustedes nos digan, nosotros lo entendemos porque lo hemos pasado. Nosotros hemos tenido que vivir donde cae nieve, que a veces con todo el nieve tenemos que ir. Y no dejamos de ir a la iglesia por eso. Hemos tenido ratos en que nuestros niños se sienten un poco mal y a veces pues los traemos con cuidado y estamos al pendiente, pero si en cuanto es posible, vamos. O sea, hemos pasado por muchas situaciones, pero siempre ha sido un propósito de ser obedientes al Señor. Ahora usted dirá, pastor, pero en otras áreas también a lo mejor se equivocan, o también sí. Y ese es el punto, hermano, que nadie aquí puede decir, no, pues yo no tengo nada que corregir. No, se trata de que a eso venimos aquí, a ser enseñados. Y cada quien en lo que le toca, en lo que está batallando, proponer en su corazón ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la gracia de Dios. Mire, nosotros tenemos 2 niños que son cuates y nadie nos cree, pero en serio, hermano, Dios nos ha bendecido como no tiene idea con esos niños. Mi esposa es clara, nosotros no estamos peleando con ellos, no estamos, ni ellos entre ellos se pelean. Mi hija tiene 21 años y todavía me pide permiso, y cuando le digo vas a llegar a tales horas, me obedece y llega a la hora que le digo, hermano. No hace lo que quiere en la casa, no hay eso. Ahora, no me obedece de mala gana y toda, no, lo hacen porque saben que así debe de ser, porque nosotros también tratamos de ponerles el ejemplo a ellos, ¿sí me explico? O sea, nosotros decimos, es la gracia de Dios, sí, pero nosotros también estamos tratando de estar al pendiente, ¿qué es lo que Dios quiere? Hubo un tiempo, hermano, eso hace muchos años, todavía tenemos poco en el Evangelio. Nosotros llegábamos tarde a la iglesia y mi esposa siempre, llegó un momento en que trató el Señor con nosotros. Le dijimos, oye Luis, es una vergüenza que lleguemos tarde a la iglesia. O sea, no estamos tan lejos como para decir, siempre, es que, hermano, y es cierto, yo tenía la culpa porque yo a propósito a veces me quedaba, porque quería llegar tarde para que se me hiciera más rápido, porque yo no entendía lo que significaba la alabanza. La alabanza no es tan importante. Pues la alabanza es el tiempo que le estamos dando a Dios. Es como decir, Dios no necesita que le demos nada, entonces nomás queremos llegar para que Dios nos dé. ¿Me entiende cómo es el contraste? Cuando uno llega temprano, llega para conectarse con Dios y entrar en la alabanza, en la adoración, darle al Señor lo que le corresponde y después recibir la palabra, la instrucción. Entonces, todo esto, hermano, fíjese, a través de eso hemos visto la mano de Dios. Tenemos la bendición de tener hijos ya adultos. Yo tengo 3 hijos mayores, el mayor ya tiene 35, y yo duermo bien a gusto. Yo no estoy pensando que mi hijo me van a llamar de la policía o que, pues a cualquiera puede pasarle, ¿verdad? Que lo detengan a la policía o algo, pero yo estoy en paz, porque sé que ellos le están sirviendo al Señor. Ellos, yo sé que en qué iglesia están, yo sé quién es su pastor y todo, y ahí van los hijos de nosotros. Entonces, eso es la gracia que yo les quiero transmitir a ustedes. Es la gracia de Dios.
Gente me dice, pastor, ¿qué hago con mis hijos? Es que ya no, de veras no entienden, le pego, les digo, igual más se ponen más bravos. Sujétate tú a Dios. Ponte bien con Dios tú. Así es. ¿Pero qué, pastor? Dios sí. No, no está haciendo lo que Dios dice. No tienes un tiempo de oración, no tienes un tiempo de leer la palabra. No te preocupas por ir a predicarle a alguien del evangelio. Eso es ocuparse de las cosas de Dios. Algo para terminar, mire, que alguien me dijo una vez, y yo me lo grabé bien. Ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se va a ocupar de las tuyas. Y con eso yo quedé, wow, es cierto. Descansé. Entonces yo le puedo decir, hermano, yo he visto la mano de Dios. Yo he visto cómo Dios ha suplido. Ha habido veces, hermano, que no teníamos dinero ni para lo más básico, y Dios suplió. ¿Será? Pues sí, le pidió a alguien prestado. No, hermano, algunas veces pues tuve que también trabajar en eso, de pedir a alguien porque me costaba, porque era bien orgulloso. Pero si tenía necesidad y yo le pedí a alguien, y si alguien me prestaba, pues, pero tratábamos de ser responsables, de quedar bien. Entonces, todo es un proceso, hermano, pero tenemos que empezar por ser obedientes a Dios. Ningún padre va a andar recompensando a sus hijos si son bien rebeldes y desobedientes. ¿Cómo le vas a dar para que vaya al cine todavía el domingo o el sábado? Si lo mandas a hacer algo y te contesta, no te hace caso. ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Entonces, ¿queremos las bendiciones? Sí. Y Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Caminemos en obediencia. Tratemos de ser obedientes a lo que ya Dios sabemos de antemano que a Dios le agrada. Y obedientes también en dejar las cosas que sabemos que a Dios le desagradan. ¿Sí o no? Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que sea Dios, ¿verdad? Con cada quien tratando. Vamos a seguir orando por Carlos, por su esposa, por su hijo, también por Néstor, Verónica, que Dios también está tratando con ellos. Yo sé que está haciendo algo importante y Dios, confíen en Dios, que Dios, todo lo que Él empieza, Él lo acaba. Nada más tenemos que saber esperar, ¿verdad? Y caminar en obediencia mientras Dios actúa, mientras Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Alguien más ocupa oración? ¿Todos también? Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo en el cual podemos estar delante de tu presencia, Señor, y escuchar tu dulce voz. Señor, perdónanos porque yo sé que somos bien cabezones. Yo sé que somos difíciles a veces, Señor, y has tenido mucha paciencia con nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Señor, y también te pedimos de todo corazón, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, poniendo en nosotros el deseo de caminar en obediencia, de tener una relación personal contigo, Señor, y llenarnos del Espíritu Santo para poder entonces, Señor, tener la fortaleza para hacer tu voluntad. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, en tu mano pongo la vida de Carlos Torres, de su esposa Sandra y de su hijo Dani, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Señor, no, hay cosas que realmente a veces no entendemos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que estás haciendo? Pero sabemos que lo que tú haces es perfecto, Señor. Que tu voluntad es agradable y es perfecta. Y aunque no la entendamos, Señor, vamos a creer que tú, Señor, todas las cosas que tú haces en nuestras vidas ayudan para bien a los que hemos creído, a los que te amamos. Así que, Padre, en tus manos ponemos sus vidas, la vida de Néstor, Verónica también, Señor, para que seas tú con ellos, glorificándote, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, para que aquellos que no creen, Señor, vean, Señor, tu grandeza, tu poder, Señor, y a través de su testimonio, de su palabra, Señor, vengan al arrepentimiento. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por amarnos aún con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas. Gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Gracias por darnos el regalo de la vida eterna. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Dios lo bendiga.